Gracias a la organización, me alegro mucho de haber vuelto a ver a Paco y me alegro de estar con vosotros aquí en el ámbito, en una zona que me toca por directo, que es la zona de Baleares, porque soy el responsable de comercial de Citrix para todo el área, tanto en administración pública como en empresa privada. Con lo cual, muchos de mis clientes los tengo allí y, dada la situación que tenemos, es una pena que no pueda visitar la zona que me encanta. Hoy el planteamiento lo han tocado bastante en la mesa redonda y creo que es un tema que hemos estado viendo desde el punto de vista de empresa y desde el punto de vista de organizaciones desde muchos ámbitos y con muchos aspectos, ¿no? El planteamiento que yo quería hacer hoy era más desde el punto de vista del empleado, pero bueno, del empleado es una restricción semántica, porque realmente no solo somos empleados, del usuario, sería una terminología un poco más de tecnologías de la información. Y yo creo que realmente es cómo abordamos el espacio de trabajo digital, eh, o la experiencia digital desde el punto de vista profesional. Es curioso porque tenemos dos acercamientos al mundo digital, uno desde el punto de vista personal y radicalmente distinto. Hasta ahora había una barrera bastante marcada, como lo considerábamos nosotros como personas, en lo que era el ámbito profesional. En el ámbito personal manejamos muy bien las apps y hemos dejado determinadas actividades de hacer, como visitas al banco, como levantar una mano para coger un taxi. Sin embargo, en el ámbito profesional nos está costando un poco más. Realmente es un mantra que escuchamos habitualmente, una frase que hemos dicho en Citrix se dice mucho, con los clientes también, y yo creo que lo que refleja es una realidad. Trabajamos como vivimos. Entonces, realmente, si yo ya no necesito, o realmente ya no realizo el trabajo desde un sitio determinado en un tiempo determinado, sino cuando es necesario que lo haga. Con lo cual, esa capacidad de adaptación es importante, en tanto en cuanto a que nuestro comportamiento va en esa línea. Somos múltiples usuarios. Cada uno tenemos, y además nosotros a la misma vez, dependiendo de dónde estemos trabajando, qué tipo de acciones estemos haciendo, seremos empleados, contratas, socios, afiliados, clientes. Es decir, tendremos acceso a las herramientas de los datos desde muy diversos perfiles. Y además, desde cualquier lugar. Una de las cosas que estamos viendo ahora es que resulta que el lugar se desdibuja, se diluye. Ya no accedo a mi puesto de trabajo desde la oficina, o no accedo a mi puesto de trabajo desde un sitio en concreto, sino que mi puesto de trabajo viaja conmigo, me lo lleve de viaje, esté en la oficina, en casa, donde toque. Por tanto, si ya que me muevo, pues evidentemente no llevo un monitor, un teclado y una torre por cada de mis pies, como podríamos hacer, se hacía hace unos años. Mi puesto de trabajo estaba sujeto a un PC debajo de la mesa o un PC encima de la mesa. Ahora puedo acceder o accedo desde cualquier dispositivo y evidentemente trabajo con cualquier aplicación. Esto es nuestra realidad a día de hoy, que si lo trasladáis al ámbito personal, pues evidentemente esta flexibilidad ya la tenemos. Por hacer un poco de vista, dado que además hemos hablado de ello, se ha hablado de ello mucho en la mesa redonda y está marcado este año evidentemente por el impacto de la pandemia, ¿no? ¿Qué os podemos decir? ¿Qué datos recibimos de 6 meses atrás? Pues creo que hemos roto uno de los grandes mitos, ¿no? El trabajo en remoto, el trabajo desde casa, el trabajo en remoto, el deslocalizar el trabajo fuera de las oficinas. Había mucho miedo, un freno en muchas de las compañías y de las organizaciones sobre que esto era una pérdida total y absoluta de productividad, que la gente iba a trabajar menos o que no era una fórmula estable de trabajo. Se había utilizado para lo que se llamaba personal nómada, la gente comercial, los visitadores, la gente que no puede pasar de forma habitual por la oficina. Se les habían implantado ya y de mucho tenían en explotación herramientas que les permite trabajar fuera de una localización determinada. Lo que nos han dicho en estos últimos 6 meses es que para los encuestados, en este caso, yo no voy a poner los datos exactos porque creo que depende de la encuesta donde miremos, pero sí las tendencias. El personal para la gran mayoría es más productivo, es decir, aprovecha mejor el tiempo, sobre las mismas horas trabajadas saca más trabajo adelante, trabaja más o las mismas horas en cualquier caso. Para 3 de cada 4 empresas, después del tiempo que llevamos, el teletrabajo se instala definitivamente. Es decir, va a ser una herramienta de trabajo. No vamos a tenerlo como alternativa, sino realmente va a ser un estándar dentro de la propia organización. Y el incremento, evidentemente, de que todo esto se haga dentro de un entorno seguro. Es decir, el sacarnos fuera de las oficinas supone asumir riesgos que hasta ahora no teníamos, puesto que no teníamos necesidad de salir. En términos de la vuelta a la oficina,
pues mucha de la gente, aunque solo sea por flexibilidad personal, evidentemente no quiere volver a la oficina. Esto no quiere decir que no vuelva a entrar, sino que no quiere volver de la forma que se volvía, es decir, posiblemente en los horarios y bajo la estructura en la que volvían. Con lo cual, las empresas, por defecto, atendiendo a estas posibilidades y viendo que evidentemente funciona como sistema estable y de continuo, se está planteando el redimensionamiento de los espacios. Están buscando nuevos espacios, están cambiando lo que es el entorno de oficina en tanto en cuanto a capacidades. Y otra de las ventajas que tienen es que sin merma de ningún tipo, ni para empleados ni para empresa, se pueden flexibilizar los horarios de trabajo. En este caso todo el mundo gana. Es decir, la flexibilidad laboral, la flexibilidad de horarios no solo es una gran ventaja para el trabajador que pueda tener un marco de entradas, salidas o movimientos mucho más amplio, sino para la empresa porque se pueden ampliar o dar soportes en horarios de trabajo donde antes por presencialidad no era posible, ¿no? En términos de lo que, cómo se va adaptando el puesto de trabajo, bueno, pues evidentemente las compañías sacan de sus propias infraestructuras los recursos, los llevan al cloud, que realmente lo único que están haciendo es flexibilizar esa capacidad de suministro de recursos, reduciendo sus infraestructuras dentro de una ubicación física. Estoy movilizando mi fuerza laboral, movilizo mis recursos también para no tenerlos sujetos a una sola ubicación, ¿no? Y acelerar al máximo posible lo que es la adopción del nuevo puesto de trabajo. Como usuarios, pues, ¿qué pedimos? ¿Qué le pedimos al nuevo puesto de trabajo? Pues, hombre, que nuestra experiencia como usuarios no empeore. Es decir, como mínimo que sea la primera, la que teníamos desde nuestro antiguo puesto de trabajo, desde el puesto de trabajo no tan digital, incluso que, si es posible, mejore. Es decir, ¿por qué vamos a tener que tener ningún tipo de restricción, ¿no? Que se adapten rápidamente las soluciones al workspace digital. Esto supone que podamos tener muchas más herramientas de las que teníamos, incluso en ubicación física o en un puesto de trabajo tradicional. Y sobre todo, ¿cómo estoy haciendo esto o con qué seguridad lo hago? Y no hablo desde el punto de vista de la seguridad de TI, de la corporación o de los profesionales de la seguridad, no, hablo de como usuario, es decir, ¿qué me implica? Me estoy jugando mi tiempo, estoy jugando mi trabajo, estoy jugando mi compromiso con la compañía, además muchas veces mis datos. Es un hecho, y llevamos 8 meses que lo demuestran, que hemos roto con lo que era el formato anterior. Posiblemente lo que ha hecho esta pandemia ha sido acelerar un cambio que ya era inevitable por evolución, pero en cualquiera de los casos necesitamos adaptarnos. Lo hemos hecho muy bien en términos personales, y sin embargo, en términos profesionales, parece que nos dividen y tenemos dos hemisferios, uno es el hemisferio personal, otro es el hemisferio profesional, y somos bastante más rígidos en uno que en otro. Lo que hemos hecho ha sido romper eso, y tanto en términos de lo esencial, que es lo que se está cubriendo ahora, es decir, no paremos el negocio, nosotros no paramos de trabajar. Decían en la mesa redonda que se ha dado soporte a mucha gente para que no pierda su puesto de trabajo. Ese es el punto de vista del usuario. Evidentemente, las empresas, su objetivo es no parar de producir, pero nosotros como usuarios, evidentemente, no perder nuestro puesto de trabajo. Si podemos acceder a nuestro puesto de trabajo sin ningún tipo de limitación, quiere decir que tendremos garantías de que podremos seguir trabajando. Ahora, eso supone en el medio plazo bastante cambios en cuanto a que podemos empezar a dar nuevos servicios, que podemos crear, aportar nuevos servicios tanto a la compañía como a terceros, y en un momento dado que se nos ha flexibilizado como usuarios muchísimo lo que es el mercado de trabajo. Es decir, en el momento en que yo no tengo por qué estar sujeto a una ubicación física y puedo trabajar para mi compañía desde cualquier sitio, mi compañía no tiene por qué estar físicamente en mi propia ciudad o cerca de mí, con lo cual evito los desplazamientos, pero también flexibilizo bastante cuál es mi mercado laboral. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿O qué? Yo no diría que nos vamos a encontrar, yo diría que nos estamos encontrando. Nos estamos encontrando una complejidad extrema. Primero porque hemos abierto muchísimos parámetros simultáneamente, tipos de gente, dispositivos, localizaciones, conectividad, redes, data centers, clouds, diferentes oficinas, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente tenemos que centrarnos, como decíamos al principio, en dos partes. ¿Cómo se hace el trabajo? Es decir, cómo lo hacemos. Realmente nosotros como usuarios manejamos nuestras herramientas, que son básicamente dos. Es decir, nuestros datos y las aplicaciones con las que manejamos esos datos. Y luego, evidentemente, desde dónde nos los suministran o cómo podemos acceder a ellos, ¿no?
Es decir, si antes yo tenía que pasar por la puerta de mi oficina para tener los recursos e infraestructuras para trabajar, ahora no, pues ha sido también un cambio sustancial en cómo lo enfocamos. Y luego, por supuesto, que todo esto lo tengamos con cierta protección, es decir, no esté en el aire o no dependamos de nadie, nos sintamos sin tener soporte por parte de nadie, en tanto en cuanto antes en la oficina llamábamos si no funcionaba la máquina y el equipo de técnico directamente me soportaba, se encargaban de la seguridad, de que allí no entrase nadie y que yo pudiese tocar mis herramientas. Ahora estoy en mi casa, ¿esto cómo lo voy a proteger? En términos de usuario, hay dos puntos como usuario, como persona, como trabajador en el espacio, en el workspace digital. Hay dos cosas que realmente me preocupan en este movimiento. Diría que sumando el planteamiento de los usuarios, en general, evidentemente, si hacemos un poco más de zoom en cada uno de los perfiles, posiblemente sacaríamos muchos más elementos, pero uno de ellos es no tener o tener la mínima fricción en el cambio, perdón, y luego tener una capacidad de elección, es decir, poder tener suficientes rangos de elección sin tener que renunciar a nada, que el workspace no me suponga, el digital workspace no me suponga una limitación. ¿Qué le pido para que no haya fricción en el cambio? Pues hombre, yo le pediría una experiencia unificada, igual que entro a la oficina, eh, te paso mi tarjeta y voy para adentro y ya tengo acceso a todos los recursos, pues exactamente igual en mi workspace. Esto es lo que los técnicos llaman el single sign-on, ¿no? Yo me conecto dentro de mi password, me autentifico con un segundo factor de autenticación si hace falta, con un token, pero yo dentro de mi espacio de trabajo no tengo que estar dando mis credenciales cada vez que necesite tocar o variar mis herramientas de trabajo. Por otro lado, tener evidentemente todas mis aplicaciones, ya sea de forma directa de las proporcionadas propiamente por mi compañía, sean aplicaciones SaaS o sean accesos web o mis escritorios. Es decir, mi escritorio Windows o escritorio correspondiente que necesite para trabajar todo desde el mismo punto de acceso. Además de mis ficheros que pueden estar, lógicamente, tanto on-prem dentro de mi compañía, como pueden estar en mi propio dispositivo, como pueden estar en la nube. Y adicionalmente, si le tengo que pedir cosas al workspace, es que me ayude. Esto es lo que en el mundo Citrix llamamos al Workspace Intelligence, pero realmente es una forma mucho más ordenada o estructurada de acceder a mi información y a mi actividad diaria. Como os contaba antes, yo tengo acceso a mis escritorios, a mis ficheros, a mis aplicaciones, pero tengo un espacio de trabajo ingente, muchas veces tengo anotaciones que no sé dónde tengo, con lo cual, si busco en el disco, es posible que no esté en un fichero, es posible que no esté en contenido de disco, sino que esté en alguna de mis aplicaciones. ¿Cómo localizo dentro de mi espacio de trabajo? Esto sería como dar un buscar en la mesa de mi escritorio. Es decir, magníficamente me busca por los cajones, en el PC encima y en la agenda. Si además me da un informe de actividad de lo que está relacionado conmigo en todas las aplicaciones que yo estoy trabajando, donde hayan sucedido cualquier tipo de evento que sea relevante, y me lo organiza y me lo señala, mejor. Si además tengo un acceso a lo que comúnmente hago, es más fácil, no tengo que andar buscando, voy, sea tanto una actividad concreta como un tipo de aplicación, usar mis actividades, mis aplicaciones y mis ficheros de escritorios, tal como lo estábamos planteando antes, y además en aquellas acciones que son que me obligan como usuario a cerrar mi espacio de trabajo, a abrir una aplicación, a entrar dentro de uno de los menús para hacer determinadas acciones muy concretas que además son muy rápidas. Pongo un ejemplo, una aprobación de vacaciones, las aprobaciones de gastos, la solicitud de los gastos, o en este caso el ejemplo que os pongo aquí, ¿no? Que es ver rápidamente cómo ha ido la evolución del report. No tengo que ir a la aplicación, abrirla, logarme, meterme, irme al submenú, es decir, no tengo que hacer todo ese cambio de contexto. Me lo simplifica bastante, tengo el vistazo de lo que quería y rápidamente puedo seguir trabajando. ¿Qué más le puedo pedir a ese workspace? Bueno, pues que sea consistente. Tened en cuenta que estábamos hablando de tener múltiples dispositivos. Es decir, si por cada dispositivo que me conecto tengo una visual distinta y las cosas organizadas de distinta forma, la fricción al cambio es bastante amplia. Pero si puedo decirle que lo tenga igual en el PC profesional que en el
corporativo, que en el portátil correspondiente, que en cualquiera de mis dispositivos móviles con el mismo look and feel y pueda acceder a las mismas cosas desde los mismos ámbitos, es consistente. Y luego que la experiencia sea fiable y con un alto rendimiento. Y en cualquiera de los casos tener la tranquilidad de que la parte de mi equipo técnico está preocupada de cómo me están yendo las cosas, sin preguntarme a mí específicamente que si es qué es lo que falla o no, porque entre otras cosas yo como usuario bastante poco sé de lo que está fallando. Con lo cual me tienen soportado y monitorizado sin necesidad de que yo esté pendiente a nivel de propio rendimiento. En cuanto a seguridad, pues evidentemente ya os decía que no es que nos preocupe la seguridad en tanto en cuanto el sistema sea seguro o no sea seguro, sino la seguridad propia como usuarios. La seguridad que asumimos, la responsabilidad que asumimos cuando entramos y utilizamos herramientas de la compañía. Es decir, en términos digitales, hemos tenido adquiriendo determinada cultura y hemos ido implementando determinadas políticas que nos ha propuesto la compañía, a las cuales seguimos. Pero llega un momento en que cuando nosotros nos salimos de los entornos hasta ahora cerrados, donde las máquinas están monitorizadas y paso a utilizar dispositivos propios o paso a utilizar dispositivos de terceros y además en aplicaciones fuera de lo que es el entorno localizado de mi empresa, sino que están siendo servidas desde las propias web o los servicios de software as a service, eh, ¿qué responsabilidad o qué control, qué tengo que pedirle al workspace? Pues al workspace lo que debería pedirle sería eh, tranquilidad en tanto en cuanto pueda acceder cumpliendo las políticas de forma segura. Esto es lo mismo que cuando uno se sube en un coche. Es decir, yo no tengo por qué saber cómo se funcionan todos los sistemas de seguridad de un vehículo, el ABS, el control de tracción, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente tengo que conducir de forma correcta, conociendo el código sin cometer barbaridades, pero en caso de que esos sistemas de seguridad tengan que interactuar, que interactúen. Y yo tener la seguridad sin saber cómo funcionan. Como usuario, lo que le pido a mi workspace digital es eso, en términos de seguridad, yo voy a cumplir las normas, voy a hacer mi single sign-on, es decir, me voy a logar, voy a dar mis credenciales correctamente, no se las voy a proporcionar a nadie, voy a seguir las políticas de seguridad que me ha marcado la compañía, que ese es mi código, pero evidentemente no tengo por qué saber cómo funciona un ataque de ransomware o si la superficie de ataque de mi compañía se ha incrementado o si tenemos un agujero de seguridad, es decir, lo desconozco. Simplemente es que con mi actuación dentro de las políticas que marquen, yo esté lo suficientemente tranquilo en tanto en cuanto el sistema sea seguro siempre y cuando las cumpla. Eso es lo que nosotros le pediríamos como usuarios a un sistema de seguridad. Igual que hablamos de nuestro propio dispositivo, pues estar tranquilos en cuanto a quién nos está suministrando y cómo se nos está suministrando esa información. Es decir, vale, mi dispositivo ya lo tengo yo, el Workspace me permite que sea total y absolutamente seguro, es decir, no voy a tener problemas por ahí. Y luego el resto de mis herramientas que vienen desde fuera, pues evidentemente igual. Es decir, tanto mi comunicación como desde donde están servidas tengan ese tipo de garantías que me den tranquilidad como usuario. Y como os decía antes, en términos de rendimiento, en términos de seguridad, tres cuartos de lo mismo. Es decir, alguien de mi organización, que antes lo llamaba y venía a mi despacho, me miraba la máquina, tenga esa tranquilidad, me dé esa tranquilidad de que está vigilando directamente en términos de seguridad y en términos de funcionamiento, cómo está mi workspace, sin necesidad de que yo tenga la intranquilidad de tener que ver si el rendimiento es bueno o no. Directamente se anticipan, me lo ven, saben cómo funciona. Si es seguro o no es seguro, me recomiendan, me hacen las modificaciones adecuadas, siendo de forma transparente para mí, con lo cual yo me puedo dedicar a lo que realmente tengo que hacer, que es mi trabajo, ¿no? Y la segunda parte sería, es decir, que es, dado que estamos flexibilizando el total, como usuario, no tener que hacer ningún tipo de restricción. Es decir, mis opciones son muchas, tanto en cuanto a herramientas, de poder utilizar herramientas, las que me va a proveer mi compañía y van a poder seguir proveyendo, da igual desde donde sea, es decir, que se integren dentro de mi espacio de trabajo, que yo pueda seguir accediendo
desde cualquier dispositivo, incluso no tenga por qué restringirme a los propios dispositivos corporativos. Es decir, ¿por qué necesito un dispositivo corporativo? Voy a tener que llevar dos teléfonos, ¿no? Voy a tener que llevar una tablet y un portátil. No, si yo me muevo y tengo esa flexibilidad, ¿por qué no poder utilizar también mis dispositivos o incluso dispositivos de terceros sin tener que estar sujeto a un dispositivo concreto? Es decir, que no tenga restricción desde el punto de vista de espacio de trabajo digital con respecto ni a las herramientas que puedo utilizar dentro de mi entorno, ni a las aplicaciones que se me vayan a servir, ni el acceso a los datos que yo necesite en cada uno de los casos. Con lo cual, visto en total el propio espacio de trabajo, si me lo da seguro, tengo poca fricción al cambio, me va a permitir más alcance, voy a poder hacer más cosas, realmente es el desideratum de cualquier, en este caso, persona que nos enfrentamos o abordamos el nuevo espacio de trabajo digital. Yo creo que ha sido un viaje muy rápido sobre lo que nos enfrentamos como usuarios cada día, como usuarios en el mundo digital. Yo siempre digo, y esto pues, sigue siendo una paradoja, haceros siempre el planteamiento de cómo os lo abordáis o cómo lo abordáis como usuarios particulares y cómo lo abordáis como usuarios profesionales. Y resulta que hay grandes cambios y grandes diferencias en tanto en cuanto soportamos muy bien o muy rápido, integramos de forma muy rápida en el ámbito personal y sin embargo nos cuesta muchísimo más o somos mucho más reactivos en el ámbito profesional. Al fin y a la postre nos facilita la vida, la tecnología nos hace más sencilla a todos, tanto a empresas como a los propios usuarios, el poder sacar el trabajo adelante y luego consiguen maravillas como la de que, a pesar de tenernos que ir todos a casa, las empresas y administraciones públicas siguen funcionando. Por mi parte, nada más. Espero que sigáis bien. Muchas gracias por invitarme y que os haya resultado útil.